La bioconstrucción es un sistema de edificación de viviendas que rescata prácticas ancestrales de utilización de materiales de la naturaleza junto a innovaciones técnicas que mejoran la calidad de vida de las familias que las habitan. De la mano de Horacio Márquez, uno de los pocos arquitectos sanrafaelinos formado en este tipo de construcción, conoceremos cómo es que se realizan estas casas naturales y cuáles son las diferencias con las viviendas convencionales. Hace más o menos 15 años, tal vez 13 años, que regresé a San Rafael. Yo soy de aquí, pero estudié afuera, en Mar del Plata, después viajé, y tu cabeza se va llenando de otras posibilidades de construcción. También en el sur de la Argentina pude ver que no era solamente lo que te deja la universidad, la facultad como aprendizaje, sino también el ver otras experiencias que ya hacían años que esto funcionaba y muy bien. Así que creo que nuestra cabeza se va llenando, como decía, de imágenes y sobre todo de rescatar técnicas ancestrales, que una veces tiene el prejuicio del barro y del adobe. Bueno, llegó el momento, hace, como te decía, más o menos 13 años, que cayó el primer cliente y yo ya venía desaprendiendo lo aprendido anteriormente y para empezar a tomar talleres y estas nuevas técnicas en las que me sentía más seguro para tener mis primeras experiencias de casas. La primera fue con fardos de paja de trigo. Ese fue mi primer pedido. Ya había hecho pequeñas casas en experiencias para ir adquiriendo práctica, pero bueno, uno nunca sabe cuándo está listo y de verdad que uno no se siente nunca listo porque siempre son técnicas que aparecen nuevas, clientes nuevos, nuevas experiencias y eso es lo más interesante que tiene este tipo de construcción. Hay diferentes bases en la construcción natural. Acá hablamos de técnicas de modelado, preparación del terreno, revestimiento de paredes, instalaciones, pintura, entre otros detalles. El arquitecto nos explica que divide la obra en diferentes etapas, pero que antes tiene que tener en cuenta algunos puntos. Es importante entender el comienzo de esto y que se va dando por procesos, ¿no? Como decís vos, esto aprendí que era mucho mejor plantearlo en etapas. Yo la obra la divido en 4 etapas. Primero hay que entender el lugar, hay que observar el lugar donde va a ser esa vivienda, el terreno, cómo conectarse con la naturaleza y por sobre todas las cosas con el cliente. A veces el cliente puede ser uno mismo. En mi caso también me hice mi casa con ayuda también de un grupo de gente. Pero el ser tu propio cliente o ser el arquitecto de un cliente, tenés que saber interpretarlo y tenés que saber entender por qué él te pide una casa de estas características. Entonces esa conexión con esa personalidad del cliente, que en definitiva quien va a habitar la casa, el lugar también, la naturaleza, el clima, empezás a analizar de dónde vienen, no sé, el viento más frío, las tormentas donde se generan, de dónde pega más la lluvia, el granizo, qué sé yo. Cuando empezás a tener un montón de información, empieza a surgir algo que tiene que ver con una sensibilidad que sale como un anteproyecto, es como que la naturaleza te va dictando y la casa va tomando una forma que sale como de un juego, pero que esa inspiración es tan importante para que luego aparezcan las etapas. Ese análisis va forjándose lo que se llama el anteproyecto, luego va madurando y se va armando el proyecto en sí, que viene de ese análisis, y entonces, bueno, empezás a estudiar cuál va a ser la estructura, la forma, los materiales que yo tengo en el lugar. Generalmente son casas rurales, ¿no? Entonces, en las fincas hay mucho material en desuso, de parrales desarmados, de pasto seco, piedras, arena,
tierra linda, ladrillos viejos, neumáticos. Empezás a ver un montón de materiales, elementos, que van a ser los que te van a inspirar también para hacer ese proyecto. Puede ser la demolición de una casa vieja, o luego también uno puede visitar chacaritas, que se le llaman, que son los lugares de desarmaderos. Entonces vas viendo ventanas, pequeños objetos, cosas que todos te van a seguir inspirando y van a participar del proyecto. Que, por ejemplo, la primera etapa tiene que ver con los cimientos, con la estructura y con el techo. Esa es la primera etapa. Una vez que era como plantar el árbol, ver que crece y tiene copa. Una vez que la estructura resistente está armada, incluyendo el cimiento, que es diferente, a veces es un encadenado, a veces una viga placa, a veces una platea de hormigón armado. Todo esto es fundamental porque son casas antisísmicas en lugares de San Rafael, Mendoza, en la que uno tiene que respetar esos principios básicos de construcción. Esa etapa puede llevar un par de meses, 3 meses, tiene que respetarse el proyecto, pero también hay flexibilidad en cuanto a esa construcción. Uno puede permitirse pequeños cambios en la charla con los obreros y cómo se va construyendo. La segunda etapa tiene que ver con los muros, con el cerramiento en sí. Entonces aparece primero parecen como algo fantasma, que son las ventanas colgando sin muro, porque uno los va sujetando a través de la misma estructura de madera. Luego uno elige qué técnica es más conveniente para los materiales que se tienen y para el diseño. Hay varias técnicas que después, si quieren, podemos hablar. En este caso, esta construcción, decidimos hacer una pared francesa, o se llama paja encofrada. Aunque todavía las viviendas que se diseñan y construyen utilizando materiales naturales suelen llamar la atención, son cada vez más quienes se animan al desafío. Este es el caso de Arnie Lehmann, quien hace unos años vive en San Rafael y decidió construir su vivienda natural en Atuel Norte. Es el primer proyecto de construcción. Muchos años antes tengo un sueño para una casa de fardo de pasto. Pero acá el fardo no existe muy compacto. El norte sí, en Misiones puede ser, pero cuesta mucho para traslado. Entonces no vale. Y esta construcción en inglés es nombre Cobb, C-O-B, Cobb. Es mucha gente en el lugar de Nuevo México construir tipo de eso, porque es muchos indígenas y mucha gente del medio ambiente es muy importante. Es un semi-desierto, como así también, muy seco. Y entonces, la gente dice, ¿qué puede hacer con una casa? No usarle mucho energía, ¿sí? El cemento, porque cemento y ladrillos cuesta mucho para producir. Entonces, eso es muy simple y tenemos los rollos de fardo. Saca de eso y ponerle acá en el piso y con un balde de agua de arcilla hacer una ensalada. Sí, con esta ensalada ponerle acá encofrado, exactamente, y con algo para, sí, horquillo o algo así, solo pisa poquito, pero no hay tanto, porque cuando pisa mucho no hay térmica. Y el secreto de térmica es más aire, sí, necesito una cámara de aire. La construcción ecológica, por tanto, es una forma de crear un hábitat adecuado al ser humano, respetando de la mejor forma posible el medio donde se realiza y teniendo cuidado con los elementos de la naturaleza. Asimismo, tiene en cuenta factores como la proximidad y materiales fáciles de utilizar, con el menor gasto energético. El objetivo es reducir el impacto ambiental que la construcción tiene en el medio ambiente, tratando al mismo tiempo de arraigarla en la sociedad a través de la concientización.